ya la segunda carta del apóstol Pedro, esta carta que él se despide de la iglesia. Es una carta testamental donde él hace referencia a ciertas cosas muy importantes para la vida del cristiano, que es la que estamos enfatizando, la que estamos estudiando, y ya vamos llegando al último capítulo, el capítulo 3 de esta última carta, porque quiero ir finalizando, porque a fines de marzo, a principio de marzo, vamos a tomar una breve pausa con el discipulado y vamos a continuar a mediados de abril o a fines de abril, ya con lo nuevo de este año 2020. Entonces vamos a hacer una pausa por un periodo de un mes más o menos, un mes y moneditas, porque también yo me voy a tomar unos días, quizás en marzo, pero los cultos generales, viernes y domingo, normal, como siempre. Yo voy a estar, va a haber pastores invitados, como tenemos siempre. Así que realmente, mientras leía y repasaba el mensaje de hoy de esta carta, es muy importante lo que vamos a hablar en esta última etapa de esta carta, que es la venida del Señor. Amén. La venida del Señor no es algo que es poca cosa, sino es algo que es sumamente importante. Ya pudimos ver las clases anteriores, pudimos ver el carácter del falso cristiano, del falso pastor, estas doctrinas que cada vez abundan más y más, que son las doctrinas humanocéntricas. ¿Por qué son doctrinas humanocéntricas? Porque son doctrinas que están basadas en nuestra centralidad, en nuestra felicidad, en nuestro placer, en nuestros logros, en nuestras metas, en nuestros sueños, en todo lo nuestro. Y cuando usted vaya viendo lo que esta carta o este capítulo o final de esta carta es y habla, se te va a poner la piel de gallina. Te vas a quedar medio como, wow. Qué importante es prestar atención a esto. Y sabe que mientras leía esto y recordaba, y también escuchaba a otros expositores sobre esta enseñanza, como el pastor Núñez o el teólogo John MacArthur, estuve leyendo también la Biblia con referencia de John MacArthur, y estuve viendo ciertas cosas y recordaba que cuando yo llegué al camino del Señor, por la mano del Señor, recordaba que se hablaba mucho años anteriores, en la década del 70, en la década del 80 y en la década del 90, se habló mucho de la venida del Señor. Fue como algo que tuvo un mover, fue como un tema que era muy constante dentro de la iglesia. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente estaba muy metida en eso, en que Cristo viene. Ahora, ¿estaba bien eso? Estaba excelente. Yo creo que era el rumbo que la iglesia debía permanecer y mantener, continuar constantemente en eso. Pero ¿qué pasó? Empezaron en la década del 90, empezó a filtrarse y a meterse mucho la doctrina del evangelio de la prosperidad, de los logros, del egocentrismo, de los dones y talentos, de la profecía, del apostolado y del poder y de las manifestaciones de poder, y se empezó a
hacer como una efervescencia muy fuerte en todo eso y empezó a perder fuerza la doctrina de Cristo viene. Y yo creo que tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Creo que eso nos llevó o llevó a la iglesia a mirar tanto lo que podíamos lograr, mirar tanto lo que podíamos alcanzar, mirar tanto lo que podíamos ser, que empezamos a perder algo que el cristiano cuando lo pierde es gravísimo: el temor. Cuando perdemos el temor a Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno pierde el temor a Dios, uno empieza a socializar con el pecado de tal manera que cree que está permitido. Siempre cada vez que voy a predicar, suelo mirar las últimas noticias en los diarios cristianos y veía justamente esto, ¿no? Que en Europa se están levantando muchas pastoras, mujeres lesbianas, muchísimo, y están siendo respaldados por la iglesia y fomentando la iglesia la igualdad de género, el tercer género y cosas que se están metiendo dentro de la iglesia de tal manera que hoy en día, mi hermano, hablar de la palabra de Dios, hablar de la santidad, hablar de que Cristo viene, hablar de centralizar nuestra vida en Jesús, creo que está difícil. A la gente no le gusta, no le llama la atención, no le entretiene. Y no se trata de entretenimiento, porque esto no nos tiene que entretener. Esto nos tiene que comunicar, nos tiene que advertir. Dice que la palabra de Dios nos tiene que reprender, nos tiene que corregir, nos tiene que enderezar. La palabra de Dios tiene que tener ese efecto. Por eso que las iglesias lo que mayormente buscan es diluir la palabra. Y una de las últimas noticias que se decía es que se le hizo una encuesta a muchísimos pastores y teólogos y hombres de renombre y eminencias en la palabra de Dios, y el gran problema que está surgiendo ahora en estos últimos años es la dilución o diluir la palabra de Dios. ¿Cómo se ha diluido la palabra de Dios? Y es como yo le dijera, bueno, yo tengo un vaso de agua pura y tomo una gotita de agua de la cloaca y la pongo en ese vaso de agua pura. ¿Usted la tomaría? No. Pero yo te digo, pero ¿sabes qué pasa? Tiene 99% de pureza y solamente el 1% de popó. Uno dice, no, yo no tomaría eso. Yo quiero 100% de pureza. Y eso es lo que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es 100% predicada sin diluir lo que yo considero, entonces estoy manchando la palabra de Dios. Hoy justamente me decía un hermano que un hermano se fue de la iglesia porque yo suelo denunciar a ciertas personas diciendo que no son cristianos. Ahora, imagínese usted que en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, él en una sola carta denuncia a 8 personas, en una sola carta. Y la gran mayoría del evangelio, en su gran mayoría, todas las cartas están haciendo referencia a los falsos cristianos. Entonces, si nosotros podemos ver con claridad, porque muchas veces la gente saca las cosas de contexto, con que no, Dios es un Dios de amor, y con eso nos protegemos detrás de ese Dios de amor, y creemos que
ese Dios de amor es un Dios permisivo, es un Dios que permite el pecado, es un Dios que entiende. No. No entendimos nada. ¿Por qué? Porque ese Dios de amor, dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero Dios no es un Dios de amor, me tiene que amar a mí por más que yo no practique la santidad. No, porque Dios, si Él es un Dios santo, su espíritu es santo. Jesús es el santo. Su Biblia es santa. Su iglesia es santa. Entonces todas las cosas de Dios tienen que ser santas. ¿Se entiende? No puede Dios ser santo, su palabra santa, la Biblia santa, todo santo, menos yo no quiero buscar la santidad. No. Entonces nosotros tenemos que ver con claridad, y eso es lo que vamos a ver, empezar a ver hoy en esta última parte de esta carta, donde Pedro empieza a hablar de la venida del Señor. Y este estudio que estamos dando los días martes, que es recordar lo aprendido, porque Pedro lo dice, que recordemos lo que hemos aprendido de Dios. Y mira, hoy vas a ver cómo se puede hacer referencia a eso de aprender lo aprendido por el Señor, limpiando la conciencia o la mente de todo lo que hemos aprendido mal o nos han enseñado mal con respecto a Dios. Ahora, ¿es importante hablar de la venida del Señor? ¿Qué cree usted? ¿Es importante? Ahora, muchas iglesias no quieren hablar de esto. Muchas iglesias prefieren hablar de: este año vas a lograr tus sueños, tus metas, te va a ir bien, hace tal cosa y Dios te va a bendecir, vas a prosperar, vas a lograr tus sueños, vas a alcanzar tus metas, te va a ir bien, vas a tener todas esas cosas. Ahora, todo eso es contrario a lo que realmente dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por ser cristianos seremos perseguidos, por ser cristianos sufriremos persecución, por ser cristianos muchas veces hablarán mal de nosotros, por ser cristianos será difícil por ser cristianos. Ser cristianos y caminar en la verdad de la palabra de Dios y ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante prestar atención a esta última parte de esta carta. ¿Por qué? Porque por miles de años, se habló de que Cristo iba a venir en el Antiguo Testamento. Se hicieron muchas profecías de que Cristo venía. Ahora, cuando Cristo vino, muchos no se enteraron. Muchos no lo esperaban. Muchos no lo siguieron. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿qué querrá decir esto? No querrá decir que cuando Cristo venga, muchos, porque estamos hablando de que la religión judía, como hoy podríamos hablar de la religión cristiana, en todas sus paletas de colores, sea católico, sea protestante, sea evangélico, sea adventista, sea mormón, todo el cristianismo en general, que se considera cristiano. En ese tiempo eran todos judíos, pero cuando Cristo vino, no todos esos judíos esperaban a Jesús, y la única manera de ser salvo no era por la religión, no era por la ley, sino era por Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino es a través de Él. No hay otra manera para ser salvo, solamente con Jesús. Si tú no crees en Jesús, no puedes ser salvo. ¿Está acá conmigo? Bien, ahora, durante miles de años, muchos profetas en el Antiguo Testamento, desde Moisés, David, Isaías, todos anunciaron de que el Cristo venía, Anunciaron cómo iba a venir, cómo iba a suceder, dónde iba a suceder, cuándo iba a suceder, los tiempos, todo. Ahora, cuando Cristo vino, nadie lo esperaba. La gente no estaba esperando
a Cristo. Muchos lo siguieron y cientos de miles no le siguieron. Ahora imagínense si Cristo viene, digo, muchos se irán con Él y muchos que están escondidos detrás del cristianismo, seguramente, porque eso lo dice la palabra, muchos no se irán. Porque ahí será revelado que su cristianismo fue todo una falacia, fue todo una mentira, fue todo una falsa creencia en su mente de creer que soy cristiano, pero dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz. Porque si uno ama la luz, si uno ama la verdad, uno tiene que abrazar la palabra de Dios, uno tiene que abrazar la vida cristiana, porque eso es ser un cristiano. No ser perfecto, porque no existe el perfecto. Pero sí, como decía Pablo, camino, prosigo al blanco. Y yo cuando estudiaba esto, y justamente escuchaba al pastor Miguel, y él decía, si un cristiano 2x3, o todos los días, no se está preguntando, ¿será que hoy viene Cristo? Y me hizo recordar, porque yo estoy casi todos los días, hace años, que siempre, todos los días, algo sucede en mi vida que digo, ¿y si viene Cristo hoy? A veces estoy, no sé, estudiando, estoy haciendo algo en casa, cortando el pasto, estoy en short, digo, imagínate si viene Cristo, ahora me voy en bermuda, digo. O me voy todo despeinado, pero siempre estoy pensando en eso. Digo, porque dice la palabra que Cristo vendrá como ladrón. ¡Fium! Digo, esto puede ser instantáneo, puede ser hoy, puede ser mañana. Ahora, eso es lo que Pedro está hablando. ¿Y por qué nosotros tenemos que dar énfasis a la venida del Señor y prestar atención a esto? ¿Por qué? Porque la Biblia, escuche bien esto, el 30% de la Biblia habla en referencia a que Cristo viene. El 30%. No es poca cosa esto. Ahora, solamente en el Antiguo Testamento hay más de 1800 profecías anunciando que Cristo viene. Hay más profecías. Se cree que 10 veces más profecías de que Cristo viene por segunda vez que cuando vino por primera vez. ¿Está acá conmigo? 10 veces más aumentó el Señor que Cristo viene. Pero si vos te pones a pensar, vos te pones a mirar y uno lo mira fríamente, la gente no se está preparando para que Cristo venga. Nosotros estamos viendo a ver cómo el Señor me puede bendecir. Yo estoy viendo a ver cómo puedo hacer para ganar más dinero. Estoy viendo a ver qué tengo que hacer para que me vaya mejor. Estoy viendo qué tengo que hacer para obtener, lograr, adquirir, moverme. Eso estamos viendo. Yo desde el año pasado empecé a ahorrar porque me quería comprar otra movilidad que no sea la camioneta, porque me cuesta mucho cuando voy al centro a hacer trámites y voy y vengo constantemente y me cuesta el tránsito, me cuesta estacionar, me cuesta encontrar un lugar. Y con mi esposa del año pasado hasta este año estuvimos ahorrando para poder comprar una moto que yo quería, más o menos accesible, que pudiera moverme, y habíamos llegado a la suma de juntar 150.000 pesos. Bueno, hoy gasté los 150.000 pesos en comprar las chapas, los perfiles, los hierros, todo para la iglesia. Justamente hoy compramos los materiales que el miércoles que viene van a estar llegando. Ahora, ¿sabe por qué, mi hermano? Y esto no lo digo en noción de decir quiero refregarle a los hermanos. No, porque no es la primera vez, sino que lo hemos hecho cientos de veces, sino que es para que uno pueda darse cuenta, mi hermano, que hay otras prioridades. La movilidad puede esperar, seguiré usando la camioneta, me iré como hago, me tomo un colectivo para ir, no me molesta. Pero entiendo que la iglesia necesitaba ciertas reformas, ciertas cosas,
Y bueno, y por lo menos pudimos empezar a comprar algo de los materiales. Ahora, imagínate si Cristo vendría mañana. ¿Qué te encontraría haciendo? ¿Cómo nos encontraría el Señor? ¿Se da cuenta? ¿Haciendo qué estaríamos? ¿Y por qué digo esto? Porque es importante darse cuenta que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. En el Antiguo Testamento hay 17 libros que hacen énfasis fuertemente sobre que Cristo viene por segunda vez. En el Nuevo Testamento, de los 27 libros que hay, 23 libros hablan de que Cristo viene. Imagínate. Los otros 4 libros son cartas personales. Son escritas directamente, personalmente, a ciertas personas. Ahora, como dijimos hoy, hay de una profecía que había de que Cristo venía, la primera vez, la segunda vez, hay 10 profecías. Entre 8 y 10 profecías sobre que Cristo viene ya. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque es importante recordar esta introducción y entender a lo que vamos a empezar a estudiar. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que al Señor a lo que el Señor se molestó en revelarnos. Mucha gente dice, no, pastor, ¿sabe qué? Yo no estoy interesado en lo eterno. Yo estoy interesado en lo de ahora. Yo muchas veces he escuchado gente decir, no, pastor, yo antes de morirme, antes de que irme con el Señor, quiero cumplir mi sueño. Antes de morirme, quiero conocer tal ciudad. Antes de morirme, quiero de irme con el Señor, o antes de que el Señor venga, quiero terminar mi casa, o quiero, no sé, casarme. Hermano, usted no sabe lo que es la gloria de Dios. No tenemos ni idea lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios no se compara con nada en este mundo, mi hermano. Absolutamente nada. Todo aquel que entra a la gloria de Dios no quiere salir nunca más en la vida. Porque no hay nada más extraordinario, más grande, más sublime, más. Hay gente que dice, no, pastor, lo que pasa es que yo hasta que primero quiero casarme antes de entrar en gloria. Hermano, entrar en gloria vale 1.000 millones de veces más que una persona, que alguien, casarte con alguien. Dios te sacia, te suple, te llena. Tú no necesitas otra cosa que la gloria del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es necesario que Cristo venga. ¿Para qué? Para que esto se termine y para que nosotros podamos entrar en gloria. Dios quiere que nosotros entremos en gloria. Los que están en el cielo, dice Apocalipsis, están orando y pidiéndole a Dios. En el cielo siguen orando y pidiéndole al Señor para que nosotros entremos en gloria también. ¿Se da cuenta? Imagínese, los que están en el cielo te están viendo a ti sufrir. Dice, yo quiero cumplir mi sueño. Y el que está arriba dice, qué menso, qué sueño. Sueño es estar con Jesús, ese es el sueño. No tiene ni idea de lo que es. Agarra la Biblia, lee un poco más. Date cuenta de lo que es Jesús. La persona de Jesús es el creador, es el Señor, es la vida. Imagínate, mi hermano, un soplo de Jesús cambiaría todo lo que tú piensas, crees, sientes, ves. Todo, absolutamente todo. Jesús lo es todo. Imagínate que en el cielo millares y 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 millares de ángeles postrados ante Él, adorándole. Y nosotros estamos acá evaluando, a ver, ¿y me voy o no me voy? ¿Quiero o no quiero?
Por eso Pablo, que él había entrado en la gloria del Señor y había conocido, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Por eso Pablo decía, para mí la muerte es ganancia. Me quiero morir, decía él. Me quiero ir con Jesús. ¿Por qué? Porque en el cielo está todo lo que necesito. Todo. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, ahí en el cielo está todo lo que yo necesito. Completamente. Entonces, si el Señor nos reveló y se tomó el tiempo para revelarnos todo lo que está en su palabra sobre su venida, digo, ¿por qué nosotros no prestamos atención a esto? Y dice en el capítulo 3, versículo 1, segunda de Pedro, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es, de su venida. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignorando voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y del agua subsisten, por lo cual el mundo donde entonces pereció, anegado en agua, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué más? Hasta ahí. Ahora mira, Pedro hace mención y le dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro dice: es tiempo de limpiar ¿qué? La mente. Es tiempo de limpiar el entendimiento. Es tiempo de limpiar la manera en que tú ves las cosas de Dios. Porque, mira esto, qué importante. Porque hoy hay mucha gente, hermano, con mucha contaminación en su cabeza. Mucha contaminación de enseñanzas de hombre. Mucha contaminación de lo que me dijo el vecino. Mucha contaminación de lo que yo vi por internet. Mucha contaminación de lo que leí en WhatsApp. Mucha contaminación de lo que vi en Facebook. Ahora, Pedro dice que debemos limpiar nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Por qué yo tengo que limpiar mi entendimiento? ¿Para qué? Para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a nuestros apóstoles. ¿Para qué? Para que tú prestes atención a lo que está escrito. ¿A dónde? Acá, en la Biblia. Limpia tu entendimiento para prestar atención a lo que está escrito en la palabra de Dios. Deja de prestar atención a la palabra de cualquier persona.
Deja de prestar atención a todo aquel que habla y que dice y que opina. Hermano, presta atención a la Biblia. Presta atención a la palabra de Dios. Presta atención a lo que esté acá. Y la persona que esté predicando, mi hermano. El otro día, cuando hoy escuchaba a este hermano que me decía, no, porque se fue, porque usted denuncia a aquellas personas que se dicen ser pastores, y se fue a congregar a una iglesia donde hay una pastora, donde la Biblia dice clara, precisa y llanamente que Dios no permite que la mujer sea pastora. No existe en la Biblia. No existe. Ahora, el movimiento de la mujer pastora empezó a surgir con el movimiento feminista. Cuando empezaron a surgir las mujeres y hablaron de la igualdad, eso también se incorporó dentro de la iglesia. La mujer y el hombre tienen que tener igualdad. Hermano, la mujer y el hombre delante de Dios somos iguales, pero somos distintos en roles. Dentro del hogar hay igualdad del esposo y la esposa, claro que sí, pero somos distintos en roles. La mujer tiene un rol, el hombre tiene otro rol, que Dios lo designó. No, ahora quiere la mujer tener el rol del hombre, el hombre quiere tener el rol de la mujer. ¿Se da cuenta? Entonces, no encontramos en la Biblia ninguna pastora, jamás, nunca. El Señor escogió 12 apóstoles, hombres. Los líderes de las 12 tribus de Israel, hombres. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le entregó al hombre la autoridad del hogar, de la nación y de la iglesia. Pero este hermano prefiere decir que aquí se predica mal porque se habla mal en contra de estas enseñanzas, y va y se congrega en un lugar donde una mujer es pastora. Imagínese que puede recibir. Es lo mismo que el hijo que diga, yo quiero que me bendiga mi mamá. La bendición la entregan los padres. Entonces, si no hay padre, Dios va a tomar ese lugar de padre. O Dios te va a dar un pastor. ¿Se entiende? Pero entonces nosotros tenemos que entender esas cosas. Ahora, hermano, si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, no a lo que se dice por internet, a la palabra. Ahora, ¿cómo puede ser que de repente en estos últimos 30 años se levantaran mujeres pastoras? Durante 2000 años nunca hubo mujeres pastoras. Digan lo que digan. En la época más dorada de la iglesia, en la época de la Reforma, en la época de Martín Lutero, en la época de Juan Calvino, en la época de los mayores teólogos y eruditos de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, que él expresó públicamente y dijo, no permito a la mujer enseñar al varón. En la época de John Whitfield, en la época de Jonathan Edwards, en la época de Charles Spurgeon. Encuentre a estos hombres diciendo que está bien que la mujer sea pastora. No lo va a encontrar. No va a encontrar a estos hombres avalando la profecía de los hombres. No va a encontrar a estos hombres avalando el apostolado, ni en los mayores referentes de este tiempo. John MacArthur, John Piper, los mayores teólogos contemporáneos de esta época. Spurs, Miguel Núñez, que me gusta a mí. A ninguno va a encontrar diciendo, mira, esto es así. Ni siquiera los mayores comentarios bíblicos, como el comentario de Henry, que es uno de los más importantes de la literatura. El segundo libro más importante que se vendió a lo largo de toda la historia, El Peregrino, no va a encontrar
esas doctrinas. Entonces digo, ¿de dónde salen? Salen de este movimiento de último tiempo que está haciendo estragos. Por eso dice la palabra de Dios que si los tiempos no fueran acortados, sería difícilmente que alguien permaneciera en la verdad. Porque si es posible, el diablo, si es posible, para el diablo, incluso hasta los escogidos, podría torcer. ¿Por qué no los tuerce? Porque Dios no se lo va a permitir. ¿Se da cuenta? Porque Dios está manteniendo, creo yo, en este último tramo de la vida, la última llama, como sucedió con Lot en Sodoma y Gomorra, que era el único justo, como en el tiempo de Noé. Imagínese, mi hermano, Noé construyendo un arca en una sociedad que se burlaba por lo que Dios le había dicho. Se burlaban de la construcción de Noé, y Noé construyendo el arca en un lugar donde no había llovido, en un lugar donde no había mar. Y él decía, viene el diluvio, viene el diluvio. Y por 120 años Noé construyendo el arca y avisándole a la gente que el diluvio venía. Cuando el diluvio vino, la puerta se cerró, todos quisieron entrar, pero fue demasiado tarde. Ahora digo, si estas cosas no se volverán a suceder. La palabra de Dios dice que va a suceder como en los tiempos de Noé. La gente estará haciendo su vida, mi hermano, y no está mal que tú vivas una vida. Pero el problema es cuando tú haces tu vida y te estás olvidando de lo más importante. Es como que te vas de viaje, mi hermano, y llegas al aeropuerto y no tienes tu boleto para viajar. Te van a pedir el ticket, te van a decir, ¿dónde está el check-in? ¿Dónde está tu boleto? No, no lo tengo, no puedo subir. No, porque esto se organiza con anticipación. Tú no puedes llegar a un aeropuerto y decir, ¿qué avión está saliendo allí? Y va a salir un avión, sale para Barcelona. Bueno, yo me quiero ir en ese avión. No, ya todos los boletos están vendidos. Ya el vuelo está cerrado, no puedes, no se puede. Hermano, cada vez que yo compro un vuelo, mínimamente son semanas, meses de anticipación, porque hasta a veces no hay. Entonces se da cuenta, mi hermano, que como dice la parábola de las vírgenes, que estaban las prudentes y las insensatas. Las prudentes eran personas que estaban preparadas, que tenían aceite, que tenían lámpara. Aceite es que tenían el Espíritu, la lámpara es la palabra. Y las imprudentes que tenían la palabra, pero no tenían el Espíritu. No tenían practicidad en la palabra. Tenían la palabra, pero la tenían cerrada. Tenían la palabra, pero no le daban importancia. Hoy hay mucha gente que tiene la Biblia, hermano, pero ni siquiera sabe nada de la Biblia.